Vamos a continuar con la ponencia Referenciamiento Internacional y Tendencias a cargo de los ingenieros Renato Céspedes de RCG SAS y Raúl López de Celsia. Adelante, ingenieros, bienvenidos. A todos y muchas gracias a la organización del CNO por la invitación que nos hace tanto a Raúl López como a mí, Renato Céspedes, que vamos a hacerles la presentación de alternativas de infraestructura para sistemas de tiempo real dentro del contexto de referenciamiento internacional y tendencias. Siempre me gusta comenzar con una consideración y pues Antoine de Saint-Exupéry decía, para el futuro su tarea no es de preverlo, lo importante es hacerlo posible. Y yo creo que en el tema que vamos a tratar, yo creo que eso aplica perfectamente. Vamos a comenzar, ya que estamos en el ambiente internacional, con la perspectiva de un grupo muy importante a nivel mundial. Se llama el GO15. El GO15 es el grupo de los operadores de redes eléctricas pues a nivel mundial más importante, es decir, que agrupa a los operadores de las redes más importantes a nivel mundial. Se llama GO15, antes se llamaba el Very Large Grid Operators, en realidad ya no son 15, son 19 miembros, y aquí ustedes ven en este mapa que es tomado directamente de uno de sus reportes anuales, el último que estaba disponible, digamos, el gran alcance que tienen ellos en cuanto a cobertura geográfica. Fíjense, son 19 operadores, tienen a su cargo más del 70% de la demanda a nivel mundial y pues dan un servicio eléctrico, digamos, en sus regiones dan un servicio eléctrico a más de 3.5 billones de consumidores. O sea que estamos ante, digamos, los pesos pesados, digamos, de los que llaman, pues algunos son Independent System Operators, ISOs, otros son operadores de redes pues, muy importantes. Fíjense que está a nivel de Rusia, a nivel de Estados Unidos, a nivel de Corea, de Australia y dentro de Sudamérica, pues el único que hace parte de ese club exclusivo es ONS Brasil, que nos representa, digamos, a Latinoamérica en ese contexto. Entonces, ¿qué pretende, digamos, o qué propone, digamos, ese grupo tan importante en cuanto a sus sistemas de control? Aquí hemos hecho un resumen de las características más importantes que ellos promueven o tratan de lograr, digamos, con las implementaciones que hacen en sistemas. Los dejamos expresamente en inglés porque pues a veces los términos, ¿verdad?, con su traducción, digamos, pierden, ¿no?, un poco la precisión. Entonces, pero obviamente ustedes pues pueden mirarlos con cuidado y básicamente los hemos agrupado en los siguientes áreas. Una, la operación continua, que tiene pues la parte del continuidad de negocios y la seguridad, la parte que hemos llamado vida útil, que incluye la escalabilidad, la flexibilidad y la expandibilidad. En parte de costo, para que sea eficiente, es que pues esté dentro del presupuesto, en inglés el término affordability, y también que se pueda mantener pues con costos razonables. Ya en la parte tecnológica, sería, digamos, por ejemplo, la independencia de la plataforma. Aquí estamos hablando de, por ejemplo, sistemas operacionales, aspectos de interoperabilidad entre las aplicaciones, la parte de apertura o de qué tan, digamos, software abierto es en cuanto a que no sea, digamos, propietario, accesibilidad, estandarización y también implementabilidad, digamos. Y por otro lado también qué fácil de usar y cómo podría reutilizar algunas de sus partes. Esta presentación les queda para que después miren en detalle, digamos, cada uno de sus componentes, pero
lo importante y teniendo en cuenta pues las limitaciones de tiempo, lo que estamos pretendiendo es que nos quedemos con los conceptos y no con el detalle. Entonces, si nosotros analizamos esas características o esos grupos, encontramos lo siguiente. Por un lado, digamos, en la solución actual, miremos por ejemplo la parte de continuidad del negocio. En muchos casos, pues se implementa, además de la redundancia local, un sistema de control alterno, ¿sí? Mientras en la parte de seguridad, obviamente la seguridad se trata de controlar con perímetros de seguridad, firewalls y manteniendo esa vulnerabilidad baja, ¿sí? En vida útil, pues todos los aspectos de escalabilidad, flexibilidad son limitados, mientras que en costo, pues generalmente estamos dependiendo de cuánto cuesta la solución comercial y cuánto es el costo de esos contratos, digamos, de mantenimiento. Y en tecnología, pues algunas plataformas o algunas soluciones, pues tratan, digamos, cada uno de esos temas, bien sea en forma parcial o limitada. Y nuestro diagnóstico, pues, fíjense, es, por un lado, la parte de continuidad del negocio está afectada por un alto costo del recurso, digamos, del centro alterno que se utiliza muy poco. En seguridad, pues, es susceptible de mejoras. Y ahí lo que hemos puesto en la columna de la derecha es básicamente aspectos, digamos, que en concepto nuestro son más importantes, que están en amarillo oscuro, con respecto, digamos, a los aspectos, digamos, a mejorar, pero que sea tal vez una segunda prioridad, que están en amarillo claro. Entonces, fíjense, la mayor parte de esas características que quisiéramos lograr, digamos, en esos sistemas, pues de alguna forma tiene un diagnóstico en el cual no se ha cumplido, o tenemos un alto costo o tenemos limitaciones tecnológicas, ¿sí? Por ejemplo, en la parte de interoperabilidad tenemos poca orientación a servicios, hay pocos mecanismos de integración entre aplicaciones. Es decir, yo creo que si a cada uno de ustedes que trabaja en este campo les hicieran una, digamos, entrevista, seguramente ustedes coincidirían en muchos aspectos de este diagnóstico. Es decir, en nuestros sistemas de control hay mucho por mejorar. Eso sería lo que podríamos sacar en conclusión, digamos, de este análisis que hemos hecho. Entonces, ¿qué hacer con eso? Entonces, ahí hay varios temas, y uno de los temas importantes lo podemos poner dentro de la parte de arquitectura. Acordémonos que en este tipo de sistemas tenemos lo que nosotros denominamos componentes críticas, ¿cierto? Esas componentes críticas son las que de alguna forma, digamos, hacen que, digamos, la operación se mantenga y, digamos, esté, digamos, permitiendo a los operadores continuar con la toma de decisiones ininterrumpidamente. Este diagrama es la arquitectura propuesta por este grupo GEO15 para los distintos sistemas, ¿sí? Y entonces, si nosotros hiciéramos un análisis de los diferentes elementos que tenemos, ahí entonces muchos de esos elementos, por ejemplo el SCADA, tendrían redundancia local, ¿cierto? Para lograr cierto objetivo de continuidad de negocio. Por otro lado, recordemos que SCADA tiene digamos, un ciclo, digamos, entre 1 a 10 segundos de la información que está recopilando. O sea que, pero digamos, también por otro lado, necesitamos resolución de milisegundos para los datos, digamos, sobre todo, por ejemplo, secuencias de eventos. Son dos conceptos complementarios. Pues una es cuánto traigo la información al centro de control, mientras que el otro es realmente esa estampa de tiempo para poder diferenciar en qué momento ocurrieron los hechos. Sin embargo, fíjense que también hay otras aplicaciones que dan un poco más de tiempo de espera. Pongo el ejemplo del estimador de estado que corre muchos de nuestros sistemas de control, y ahí el tiempo está entre 1 y 5 minutos. Sí, o sea que fíjense que ahí tenemos diferentes aplicaciones que tienen diferentes necesidades en cuanto a, digamos, a la parte, digamos, de ejecución, y por lo tanto podríamos clasificar esas componentes críticas que ponemos resaltado aquí con ese recuadro rojo, junto con la parte histórica,
como fundamentalmente críticas. Esas componentes eventualmente, si nos preocupara, digamos que seguir, digamos, con el centro operativo, entonces esas son las que deberían tener mayor, digamos, atención en cuanto a que la infraestructura responda a que esas siempre estén operando. Pero entonces todo el resto de funciones ya pues podría ser, por ejemplo, un portal para atender a los usuarios. Hay muchas otras realmente que nos dan, digamos, una cierta libertad para decir, oiga, mire, ¿qué hacemos con el resto de funciones que no son tan críticas? Y entonces ahí aparece, digamos, la posibilidad de que utilicemos una infraestructura alterna, que sería la computación en nube, ¿sí? Yo creo que muchos de ustedes han seguido y conocen varios de estos conceptos, no nos vamos a detener, por lo tanto, en la parte conceptual, sino que recapitulemos que la nube es más, es un modelo optimizado, digamos, de cómputo y por lo tanto, digamos, y no es una marca, ¿cierto? O sea que eso realmente es más bien una infraestructura, como lo hemos denominado. Y esa nube es flexible. La nube también permite conexión, pues obviamente necesito comunicaciones, pero desde cualquier dispositivo, puede ser móvil o puede ser, digamos, estático. Por otro lado, digamos, la nube se cobra de acuerdo con su uso. Por lo tanto, hay que tener un poco cuidado si nuestro sistema es de tiempo real y está haciendo un uso continuo, digamos, de esos recursos, pues entonces podría ser, digamos, no tan atractivo. Pero bueno, son consideraciones que vamos a profundizar en un momento. Y por otro lado, la nube puede tener diferentes formas como el autoservicio, ¿cierto? Y despliega automáticamente los recursos que necesitamos. Entonces, fíjense que aquí ya estamos mirando algunos aspectos dentro, digamos, de esa nube que son fundamentalmente atractivos. Y entonces nos encontramos por otro lado que hay diferentes modelos, digamos, en que esa nube puede atender nuestros requisitos. Y entonces aparece la posibilidad de servicios como infraestructura, como plataforma o como software como servicio. Digamos, cada una de esas posibilidades está abierta por diferentes proveedores que bien sea nos ponen simplemente, digamos, el hardware, llamémoslo así, en nube como para que sea la infraestructura de ejecución, pero nosotros ponemos el resto de cosas. Plataforma puede tener una serie de componentes como sistemas operacionales y otros elementos ya listos para que pongamos nuestras aplicaciones encima o simplemente utilizamos ya una escala completamente en nube y simplemente somos usuarios de ese software. Y esa nube también entonces puede tener un despliegue, llamémoslo así, en forma privada, pública o, digamos, una combinación híbrida. Entonces, fíjense que aquí comenzamos a tener una serie, digamos, de posibilidades que vamos a ver en detalle dentro de un momento. Uno de los aspectos más importantes que seguramente los preocupa a ustedes es qué tan disponible es ese recurso, es decir, qué tanto depende digamos, mi negocio o la continuidad de mi negocio. Y ahí, pues, uno de los aspectos importantes es la disponibilidad. Disponibilidad, pues, definida, pues, por una de las normas que podemos encontrar en la literatura, es la capacidad de un elemento de encontrarse en un estado para desarrollar una función requerida bajo condiciones determinadas en un instante, asumiendo que se proveen los recursos externos requeridos. Es decir, un sistema de control pues necesita, por ejemplo, la parte de alimentación externa, puede que necesite aire acondicionado. Fíjese que ahí entonces configuramos un elemento del sistema de control que con los recursos externos requeridos da o permite realizar una función. Y normalmente, pues ya los institutos, digamos, reconocidos como el Uptime Institute y a través de estándar como ANSI y el TIA 942, entonces han desarrollado ese concepto y, por ejemplo, Uptime Institute entonces lo pone en términos de Tier 1, Tier 2, o sea, diferentes niveles digamos, de sistemas que obviamente que involucran toda la infraestructura que nos darían cada vez una disponibilidad mayor. En esos conceptos, entonces, fíjense que la disponibilidad cada vez aumenta en función, digamos, que el número del tier aumenta.
Y entonces, por lo tanto, pues la disminución, digamos, de las horas de interrupción al año, digamos, siendo el Tier 1 el más sencillo, sin redundancia, y poniendo una redundancia cada vez mayor hasta lograr, digamos, una cantidad, digamos, digámoslo de 9, que son los que nos estarían configurando esa disponibilidad. Para poder entender mejor este concepto, veamos, digamos, unos elementos muy básicos, ¿cierto? Si mi disponibilidad es del 90% o 0,9, como podría disponibilidad, entonces mi disponibilidad sería el 10%, o sea que 876 horas al año. Si voy subiendo, obviamente, la disponibilidad, normalmente en nuestros sistemas de control, hace algunos años apuntábamos a que fuera mínimo 99,9% y eso era 8,76 horas por año. Ya en este momento estamos exigiendo, digamos, generalmente para funciones críticas 99,95, que sería muy del orden del Tier 3 que acabamos de ver, con 4,38 horas, y finalmente funciones en nube, digamos, apuntemos hacia un 99,7, o sea, básicamente un Tier 2. Entonces, con esos valores y teniendo en cuenta, por ejemplo, con una nomenclatura en que ponemos otro sistema principal, sistema de respaldo con RN, sistema en nube. Si tenemos redundancia local, vamos a llamar PP, RR y NN, y ponemos, digamos, esos valores que tienen ustedes ahí como referencia. Y además, como la comunicación es un elemento variable dependiendo de qué comunicación tenemos, vamos a hacer variar la comunicación entre 90 y 100% para que ustedes puedan mirar un poco cómo está variando eso. No tenemos mucho tiempo, entonces voy a pasar rápido por eso, pero por ejemplo aquí está la configuración más, más utilizada, por ejemplo, por los grandes sistemas, donde tenemos principal redundante y el respaldo también redundante. Eso es lo que tiene, por ejemplo, Excel. Y entonces Excel tendría 4 sistemas, digamos, donde uno solo sería suficiente para realizar todas las operaciones. Y ahí, aunque tuviéramos una comunicación relativamente baja con 90%, fíjese, logramos 4,9 sin ningún problema. ¿Okay? Voy a pasar, digamos, un poco por alto, voy a tener en las de nube. Esta, por ejemplo, tiene principal redundante y nube redundante. Fíjense, y estoy variando la comunicación entre disponibilidad de la comunicación entre 100 y 80%, y sin embargo, fíjense que estamos logrando una disponibilidad muy alta. O sea que, de alguna manera, digamos ya, no obstante, digamos que tenemos una nube, llamémoslo así, no tan digamos, disponible y unas comunicaciones que estamos castigando tremendamente, estamos logrando la disponibilidad requerida. Así ustedes después miren con detalle todos estos análisis que les presentamos y en todos los casos, digamos, estamos comparando, digamos, infraestructura física, disponibilidad con la parte de nube. Fíjense, por ejemplo, esta, en la cual tenemos principal redundante con una nube, digamos, no redundante. Y logramos el objetivo de 99,97, o sea que estaríamos del orden de Tier 2. Entonces, fíjense, todo esto funciona bien, digamos, o sea que de alguna manera con estos análisis podemos decir, la nube es un buen soporte y la nube, no obstante que tuviéramos unas comunicaciones relativamente modestas, llamémoslo así, en cuanto a disponibilidad, aportan y nos mantiene el sistema funcionando. Solamente, digamos, en los casos estos últimos, cuando no hay respaldo local, pues obviamente ya tenemos disponibilidades que no cumplen con lo que estaríamos exigiendo para funciones críticas, y lo mismo, pues obviamente con una nube, digamos, no redundante. Entonces, hasta ahí llegaría yo y le pasaría entonces la palabra a Raúl para que él pudiera explicarles entonces ya los detalles de estos aspectos de infraestructura en nube, que es una alternativa bien interesante. Adelante, Raúl, por favor. Bueno, muy buenos días. Gracias, Renato. Lo que, a ver, están observando lo que estoy compartiendo.
Sí, Raúl. Ok. Bueno, entonces, ¿por qué debemos considerar una migración parcial a la nube? Pues hay unos elementos de flexibilidad de costos que hay que empezar a trabajar, como el tema de recursos, de desempeño, de nuevas funciones, de, como decíamos antes, de capacidad de expansión o de escalamiento. Y adicionalmente se empiezan a ver otros elementos como es operación frente a la adquisición, todo lo que es la operación y el mantenimiento, la actualización de hardware considerando el fin de vida útil de las infraestructuras. Hoy tenemos experiencias de fin de vida de infraestructuras de 5, de 7 años que nos llevan a hacer un reemplazo completo de una plataforma porque las plataformas que hemos adquirido en ese tiempo ya no soportan lo que nosotros tenemos a nivel de software o inclusive a nivel de funcionamiento. En el tema a nivel de la organización, pues la concentración de recursos como que son tan claves o tan o críticos para los procesos, pues se vuelven un poquito difíciles de gestionar si nosotros no buscamos otros puntos para garantizar la continuidad. Y por lo tanto tenemos que disminuir la vulnerabilidad y bajar los riesgos, sobre todo en el tema de personal. Requerimos una madurez. La nube de pronto todavía requiere un poquito más de análisis, sin embargo, con estos cuestionamientos que estamos trayendo y estos elementos que tratamos de aportar, pues vemos que hay proveedores ahora con ofertas técnicas muy atractivas y económicas. Hay ya experiencia de migraciones que han sido pues logradas y que están dando buen rendimiento. Y lo otro es que estamos viendo la baja latencia a nivel de comunicaciones para estas aplicaciones críticas. Es decir, las comunicaciones ya no se vuelven un punto crítico en este tipo de servicios. Para las aplicaciones de misión crítica, pues tenemos que considerar escalabilidad, seguridad y alta disponibilidad. Sí, entonces es muy importante saber que un sistema de tiempo real que soporta un centro de control, pues debe considerar la velocidad del rendimiento de las comunicaciones, también de la plataforma y del software que está asegurándose allí. A nivel lo que estamos trabajando como líneas base, de repente en los sistemas de tiempo real, todavía no hemos avanzado al aprovechamiento máximo de las infraestructuras, eh, sobre todo de nube que hoy puede estar ofreciendo el mercado. En una continuidad de negocio, que es uno de los puntos importantes, pues nosotros podemos mirar dos esquemas. Uno, cuando hablamos de un centro de control principal con un centro de control de respaldo, con una actualización continua y que nos permita en algún momento compartir o reutilizar el sistema, o también puede ser el concepto multisede que hace que la operación se mantenga actualizada en varios centros, en varios sistemas y que nosotros podamos trabajar de manera distribuida o de manera optimizada en el sentido de garantizar la máxima continuidad en el servicio de los sistemas de tiempo real. Hay un concepto que de pronto es muy importante mirar acá, que es el de colocation. Cuando hablamos de colocation o de instalación, pues hay que mirar cuáles son las necesidades que nosotros tenemos a nivel de nuestros centros de control y de las infraestructuras de centros de procesamiento de datos para sistemas de tiempo real. Aquí hay unos escenarios, hay unos elementos y tenemos unas consideraciones de cuál es la exigencia a nivel de esfuerzo, de operación, de esfuerzo, como decía Renato, de asegurar un Tier 4 que permita responderle a ese sistema de tiempo real con la máxima disponibilidad. Esto hay que tenerlo en cuenta en los costos. Sin embargo, es muy importante saber cuál es la necesidad real para poder de pronto trabajar en este tipo de sistemas.
Ahora, dentro de las arquitecturas sabemos que hay redes públicas, que hay redes privadas y que podemos tener también redes híbridas que permitan la formación de algunos servicios en la nube que aporten a los sistemas de tiempo real y que le bajen las limitaciones que tienen los centros de procesamiento de datos en sus restricciones, sobre todo en el tema de continuidad. Hay unas consideraciones, ¿cierto? Y es que en la organización de un data center, que es el que le presta servicio a un sistema de tiempo real, pues nosotros podríamos utilizar el servicio como el software como servicio, la plataforma o la misma infraestructura, o también considerar, como decíamos antes, la modalidad de colocation. Sin embargo, hay que hacer el análisis específico de cada situación a nivel del centro de control para una empresa, asegurar las telecomunicaciones con las redundancias que sean necesarias aquí. Pues nosotros hemos visto que ha habido mucha evolución en el tema de telecomunicaciones, pero también hay que buscar esa disponibilidad de los 4 9 y el 5 o los 5 9 inclusive a nivel de redundancias, considerando las disponibilidades que pueden prestar los diferentes equipos. Y hay una premisa que se ha manejado en el sector de energía que tiene que ver con máximo 30 minutos de indisponibilidad de un sistema para las diferentes funciones que son el AGC, el despacho, la transmisión, las operaciones de restauración o los sistemas de distribución. Entonces, aquí es muy importante estos elementos, es porque nos van ayudando como a determinar hacia dónde es que tenemos que orientarnos. ¿Qué comentarios podemos tener sobre lo que es la computación en nube para los sistemas de tiempo real? Yo, digamos que puedo mover una parte o llevar todo a la nube para los sistemas de tiempo real. Eso es lo que estamos analizando y estamos revisando y queremos dejar planteado acá. Una es que haya un esquema así también híbrido, como lo planteaba Renato, entre funciones localizados con los servicios críticos y unas funciones que pueden estar en la nube, como es el tema de históricos o algunos elementos de consulta de información. Y tenemos como referencia que algunas empresas en el mundo pues ya lo están haciendo. Y también estaría el concepto de manejar todo en la nube. Sin embargo, todavía hay algunos riesgos en que yo tenga en mi sistema de tiempo real comunicándose desde una nube con los elementos de telecontrol en las diferentes plantas y subestaciones. Y lo que tenemos como referencia todavía hoy es que no hay una compañía en la industria eléctrica que todavía lo haya implementado. O sea, todavía se ven algunos riesgos, aunque se ha demostrado a nivel de continuidad que los servicios en la nube ayudan bastante en garantizar esta continuidad. Cuando hablamos del G15 y de cómo el servicio en la nube puede estar acomodándose o ajustándose a estas necesidades que plantea el G15, pues vemos que lo de la continuidad del negocio pues podría inclusive exceder esa necesidad, la escalabilidad, la posibilidad de expandirse o de aumentar en los servicios, el tema de el costo frente al beneficio, pues ya disminuye además, pero hay que tener en cuenta el tema de los costos de comunicaciones que Renato explicaba, que hay que tener cuidado con algunos temas a nivel de comunicaciones, porque si bien este servicio se paga por uso en los sistemas de tiempo real, que son 7 por 24, los 360 días del año, pues no se ve como tan interesante. Entonces, aquí ya hay otras consideraciones como el tema de acceso, como el tema del mantenimiento, ¿sí? Y con menos beneficio, como el tema de la flexibilidad,
la interoperabilidad, digamos, el tema de mecanismos de integración a otras aplicaciones, porque este tipo de servicios a veces no permiten mucho el desarrollo específicos que las empresas del sector eléctrico, pues estamos acostumbrados a tener algunos implementaciones específicas, y de hecho el sector eléctrico en Colombia se ve un poquito especializado frente a implementaciones base o estándar que hacen los diferentes proveedores. A nivel de conclusiones, y de pronto acá con Renato lo hacemos a dos manos, es que hay que mirar que la nube puede ser una alternativa que está siendo utilizada en otras empresas a nivel de comunicaciones, con unas latencias bajas, con continuidad de negocio, y que son tan exigentes como el sector eléctrico. Tenemos que considerar también que hay varios países que imponen leyes donde este tipo de sistemas, por la criticidad y por el interés a nivel nacional, se exigen que esto se haga dentro del país. Esto hay que revisarlo cómo se haría en los casos específicos para estos países, que hay sistemas de control en redes eléctricas que, aunque son críticas, hablábamos en los tiempos de 1 a 5 minutos para el estimador de estado, análisis de contingencia, simulaciones que pueden desarrollarse o implementarse desde una nube. Y hay aplicaciones donde la escalabilidad y la flexibilidad, como también el menor costo, pueden ser interesantes para migrarse a una infraestructura híbrida que se ajuste muy bien al negocio. Entonces esto lo dejamos acá como planteado. No sé, Renato, si tienes algún comentario que nos complemente sobre toda esta información que estamos trayendo, y que de pronto es el abrebocas a un trabajo que nos va a permitir como evolucionar hacia los sistemas de tiempo real en las nubes. Gracias, Raúl. No, pues los dejamos con esta gráfica en la cual yo creo que es el momento en el que en el sector eléctrico deberíamos discutir en profundidad, digamos, estas posibilidades y abrir también una discusión abierta donde digamos, analizan todos los ángulos, digamos, de esta evolución, y pues yo creo que para el mejor desarrollo del sector, ¿no? Digamos, nosotros vemos con Raúl áreas como por ejemplo toda la parte, digamos, de medición inteligente, de muchas áreas en las cuales sobre todo hay grandes volúmenes de datos donde los aspectos, digamos, que estamos analizando se vuelven inclusive aún más imperativos en cuanto a escalabilidad y otros aspectos. Entonces yo pensaría que dejaríamos ahí y más bien abrimos el espacio, digamos, que quede algunas preguntas. Muchísimas gracias, ingenieros, por sus Muchas gracias. intervenciones, y también les agradecemos a todos por su activa participación con las preguntas. Tenemos una pregunta. Raúl, ¿cuáles serían los primeros riesgos a gestionar cuando pensamos en la dupla SCADA Cloud? Si la convergencia TI-TO trae riesgos, ¿este nuevo esquema traerá más? 3 puntos. Esta pregunta es para Raúl. Adelante con su respuesta, sus comentarios. Es claro que, como indicábamos durante nuestra presentación, hay que hacer los análisis específicos para cada caso. Sin embargo, nosotros sabemos que la nube genera unos riesgos, pero a nivel de continuidad del negocio, a nivel de escalabilidad, a nivel de todo lo que es la posibilidad de expandir a nuevos servicios, pues es mucho más sencillo que en unas estructuras en modo colocation o en centros de procesamiento de datos específicos. Y en este sentido, la convergencia de TI-TO pues es bastante fuerte, porque es migrar hacia servicios comunes que le pueden servir a las diferentes empresas, inclusive la utilización de estos recursos.
Espero que haya respondido adecuadamente. Raúl, muchísimas Renato, si puede gracias. complementar. Raúl, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. Nube versus seguridad informática. Adelante, ingenieros, el que la quiera responder. Adelante, Raúl, esa es su A ver, especialidad. en el tema de la seguridad de los servicios de nube, están tendiendo inclusive a ser un poco más seguros que las propias infraestructuras, dado que como son servicios que se prestan a diferentes procesos críticos, pues pueden generar un poco más de seguridad. Ahora, hay que hacer los análisis específicos en todo lo que es el acceso. Pues ahora sabemos que hay multifactor a nivel de los ingresos a los diferentes servicios que prestan las infraestructuras. Hay que hacer ese análisis de manera puntual para cada caso. Y la ciberseguridad es el factor más importante de pronto que hay que revisar ahora a nivel de lo que estamos enfrentando en la actualidad. Muchas gracias y tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el valor de los servicios en la nube para este tipo de sistemas? ¿Se pagan por operaciones como un gas en la red Ethereum? Adelante el que lo quiera responder también. Raúl, yo creo Renato, que tú tienes más información de primera mano. sí, Yo soy más teórico, usted es más práctico. no, en este momento, pues los servicios, al menos en Colombia, pues están concentrados a nivel de nube en algunos grupos. Sin embargo, nosotros advertimos que para los sistemas de tiempo real hay que analizar el componente económico, porque si se paga es por uso, pues el tema del sistema de tiempo real que exige 7 por 24 los 360 días del año, ya hay que hacer el caso de negocio específico en esa usabilidad de la nube. Yo creo que es muy importante hacer un caso de negocio puntual, específico para las necesidades que tiene cada empresa en este caso. Sí, yo agregaría solamente que en las funciones, por ejemplo, histórico o funciones, digamos, de estimación de estado, algunas otras que corren cada X minutos, entonces ahí realmente el caso de negocio parece más claro, es decir, cuando el uso no es tan continuo, digamos, de la nube, sino que realmente es por, digamos, instancias en las cuales, entonces yo creo que como decía Raúl, hay que analizar cada uno de los usos que se le da a la nube, pero digamos, tiempo real, ojo, digamos, porque digamos, el uso continuo puede ser bastante costoso, pero digamos, para uso, digamos, no tan intensivo, pues podría ser bastante atractivo. Ahora, de pronto, complementando un poco, una de las situaciones que más se trabajan en el sector eléctrico a nivel mundial y en Colombia no es la excepción, tiene que ver con los servicios de entrenamiento y de certificación de operadores en los centros de control. Esto fácilmente podría ser bajo infraestructuras que estén en la nube, que no exigen una respuesta y una continuidad de un servicio de estos. Entonces yo creo que hay casos puntuales en los que podemos analizar de manera específica y hacer este tipo de implementaciones. Muchísimas gracias, ingenieros, por sus respuestas y tenemos más preguntas porque están muy activos en el chat de la plataforma. Cuando hablas de latencias bajas en canales tierra-nube, ¿te refieres a canales dedicados, que los tiempos actuales de los canales son suficientes o están trabajando en nuevos tipos de comunicación? Adelante, que lo quiera responder. Ahora en los servicios de telecomunicaciones hay una variedad y una evolución muy fuerte, sobre todo en los servicios de tecnología celular, aunque sigue liderando la fibra óptica en las diferentes formas. Nosotros pensamos que en Colombia, con la evolución que se ha tenido de la infraestructura de fibra óptica, esto nos da mayor seguridad en el uso de un servicio de nube que esté en otra parte en Colombia misma. En los temas de continuidad de negocio,
Se ha hablado de que no puede haber un centro de control de respaldo o un centro de datos de respaldo a menos de 500 kilómetros. Entonces, en este caso, la nube pues vuelve a ser un factor importante en los esquemas de respaldo. Entonces, la fibra óptica, que yo creo que es en este momento el medio que más está acompañando los procesos de telecomunicaciones, nos da mucha seguridad. Sí, yo solamente complementaría de que hay que seguir, digamos, muy de cerca, digamos, el desarrollo, por ejemplo, de las comunicaciones 5G, digamos, o sea que cada vez, digamos, la parte de telecomunicaciones, la oferta es más atractiva en cuanto a menores latencias, mayores velocidades, mayores anchos de banda. Entonces, yo creo que estamos en el momento en el cual las comunicaciones, y esto pues lo sé porque he tenido, digamos, discusiones, digamos, bastante profundas con gente que ha desarrollado esto en telecomunicaciones para manejo de grandes volúmenes, digamos, de canales de voz, en los cuales, digamos, ya se dice que la parte de latencia ya no es un problema, digamos, para ninguna aplicación, digamos, que con latencias bajas como pudiera ser, digamos, la parte de SCADA, o sea que eso no sería, digamos, un factor que limitaría el uso, digamos, de la nube para eso. O sea que, digamos, tengamos los ojos abiertos, digamos, a estas nuevas posibilidades. Muchas gracias, ingenieros, por sus respuestas y sus intervenciones. Les recordamos dejar sus preguntas en el chat de la plataforma.